vamos entonces a hacer este encuentro, este curso que es Orar con los Salmos, que va a ser un acercamiento a los salmos de manera bellísima, a nivel general, a nivel del arte, de la poesía hebrea, pero también de la posibilidad de nosotros poder orar y adentrarnos en diversos salmos y en diversos tipos de salmos, como podemos nosotros encontrar en el libro de los salmos. Por eso el contenido que vamos a mirar en este curso va a ser 7 grandes temas. Estos temas van a ser primero el arte de la poesía bíblica, que es el tema que iremos a mirar en este momento. Luego tendremos un tema que nos viene a hablar sobre el Pentateuco de los Salmos, que es, digamos, a nivel general, vamos a mirar todo lo que es la introducción a los salmos, cómo están divididos en 5 grandes partes, qué tipos de salmos vamos a encontrar allí. Luego comenzaremos una temática especial sobre cómo hacer la oración en los salmos y los diversos tipos de oraciones sálmicas que encontramos allí. Iremos a tratar algunos salmos litúrgicos de los que conocemos en la liturgia, de penitenciales o de alabanza o de gozo. Luego tendremos un tema del lamento al gozo, es decir, aquellos salmos bellísimos que con los cuales nosotros podemos orar desde la situación en la que estamos nosotros viviendo, desde una situación de miedo, de angustia, de dolor, de tristeza, incluso de rabia, pero cómo va a haber una transformación en esos, digamos, en esa oración sálmica. Luego, el último tema, el tema sexto, y el 6 es simbólico, es simbólico y va a ser con los salmos difíciles o imprecatorios, que tienen que ver salmos de maldición, donde se habla, digamos, de maldición a los enemigos. Entonces, son salmos bastante difíciles, como es el título, y que pocos se encuentran en la liturgia pues de la Eucaristía, digamos. Entonces, pues vamos a dar las pautas para afrontar estos salmos, que de pronto no se escandalicen si llegan a leer ese tipo de salmos. Y luego salmos fuera de los salmos, que es una visión, algunos cánticos que están en un contexto narrativo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Podríamos ahí, digamos que, tomar o terminar con el Magnificat, por ejemplo, el Benedictus, son cánticos digamos, del Nuevo Testamento, o cualquiera de los cánticos de los cánticos de San Pablo que aparecen pues en la liturgia de las horas. Entonces, son como ese el recorrido a nivel general, y entonces esa es la invitación que yo los hago a que nos dispongamos para poder participar en este encuentro. Ese es, pues, digamos, el panorama, o sea, el contenido que vamos nosotros a ver durante estos 7 encuentros, 7 lunes, para abarcar, pues de manera bellísima los salmos. Entonces, el primer tema, el tema de hoy es el arte de la poesía bíblica. Y bueno, vamos nosotros a encontrar prácticamente que la poesía es uno de los géneros y uno de los modos en el que está escrito la Biblia, que abarca muchísimas partes de la Sagrada Escritura. Podríamos decir casi una tercera parte de la Sagrada Escritura es poesía. Entonces, por eso es un género muy importante en la Sagrada Escritura, y lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. La poesía no solamente la encontramos en los Salmos, sino también en los Proverbios, en Job, en el Cantar de los Cantares. También podemos encontrar numerosos pasajes de poesía hebrea en los libros proféticos, tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel, en gran parte de Oseas, de Joel, de Amós, en la totalidad de Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, y en todo el libro de las Lamentaciones. El libro de las Lamentaciones es bellísimo porque son cánticos, cánticos de elegías, digamos, de lamentaciones, de fúnebres. Aún también en el Pentateuco encontramos pues, digamos, algunos cánticos y poesías, como el capítulo 15 del Éxodo, que es el cántico de Moisés o de María, el de Débora. Encontramos también cánticos de Ana
Y bueno, y en otros, digamos que libros históricos, pues encontramos esta parte de cánticos. Así que la Sagrada Escritura está inmensamente traspasada por esta literatura de los salmos. Y lo primero que tenemos nosotros que hablar es por qué la Sagrada Escritura utiliza la poesía o por qué nosotros la importancia, digamos, de acercarnos a la poesía. Primero que todo, porque el idioma hebreo en su constitución es uno de los idiomas, digamos, que más antiguos, entonces es un idioma arcaico y por lo tanto, y semítico, con una mentalidad semítica en la cual pues es una mentalidad totalmente distinta a nuestra mentalidad occidental que está cimentada sobre el pensamiento griego y occidental, sobre toda la cultura, digamos, que heredamos de los griegos, que después, digamos, de toda su producción mítica, pues vino toda esa producción, digamos, que filosófica y donde se amplió, digamos, que la inteligencia, los conceptos y a muchas cosas que fueron pues dando nuestra manera de pensar. Pues los judíos hacen parte de esa cultura oriental donde su concepción antropológica y cultural es totalmente diversa a la nuestra, donde su lengua, al ser semítica de 22 letras, pues tiene o inicialmente tenía solo conceptos concretos. Digamos, es una lengua de las cosas concretas que no se pueden hablar, eh, digamos que cosas, digamos que abstractas. Por ejemplo, no existe la palabra familia. Para decir familia hay que decir de la casa de, ¿sí? Bajit le David, por ejemplo, de la casa de David, ¿sí? O para decir, em, por ejemplo, em, para decir, por ejemplo, la fuerza. Entonces se utiliza, por ejemplo, un cuerno, la figura de un cuerno, digamos eso. O para decir, digamos, algún otro tipo de palabra, siempre se utiliza, digamos, un posesivo con algo real, digamos, con algo concreto para, para hacer palabras abstractas. Pero lo más interesante es que eh, ellos no se complican tanto, digamos, en ese lenguaje, sino que lo que utilizan son las imágenes. Es decir, es un idioma muy simbólico, en el cual son pocas palabras, pero esas palabras tienen muchísima significación. Por ejemplo, no tienen, digamos que, toda la clasificación de parientes, sino que para ellos hermano es la palabra que abarca toda la parentela. Tíos, sobrinos, primos, cuñados, de todo. Son hermanos, hermanos. Entonces, así ellos con una palabra pues abarcan y dicen muchísimas cosas. Lo mismo para hablar de conceptos, pues ellos más que palabras y definiciones utilizan símbolos, las imágenes, como las imágenes. Y pues eso es importante. Y nosotros vemos que la poesía, precisamente, algunos dicen la poesía es el arte de pintar con palabras, ¿no? De pintar con palabras, es decir, de hacer algo bello, sublime, expresarlo con las palabras. Y la poesía, pues, es una manera ideal y bella de concebir y sentir y expresar las cosas, como lo dice un poeta colombiano, Miguel Antonio Caro. La poesía es la expresión de los sentimientos más profundos del individuo y del grupo. Entonces, con la poesía no solamente nosotros vamos a transmitir pensamientos, ideas, sino que vamos a transmitir nuestra propia alma. Es decir, es una manera, digamos, de expresar el alma. ¿Y por qué el alma? Porque expresamos nosotros sentimientos, emociones, percepciones. Entonces, expresamos todo aquello que hoy en día hablan, digamos, en el mundo de la inteligencia emocional. Y todo eso nos lleva, digamos, a tener, digamos, o a captar y arrastrar la totalidad de la persona. Es decir, en todos sus, no solamente su inteligencia, sino también sus afectos, sus emociones, su manera de percibir el mundo y todo lo demás. Entonces, por eso, el alma del poema es la mirada que nos ofrece del mundo. Entonces, mire cómo también el poema nos va abarcando el mundo en todos los aspectos, como lo acabo de decir.
no solamente el concepto y definiciones, sino sobre todo, digamos, los sentimientos, emociones. Y pues lógicamente la poesía y las imágenes y todos estos simbolismos y todas estas figuras literarias pueden, digamos que, ayudarnos a comprender cosas que no se pueden expresar, que no se pueden expresar con palabras, con palabras. Por eso, yo quiero invitarlos a que veamos esto y que ustedes me digan como una opinión sobre esta imagen que les está proyectando. Entonces, voy a abrirles el micrófono para que ustedes me digan si eso nos dice algo fuera del dicho que una imagen vale más que mil palabras, que es un dicho común, creo que viene por allá de los chinos, pero, pero pues que es, digamos que muy importante. Entonces, unos 2 o 3 personas que nos quisieran, digamos que, expresar sobre lo que se está proyectando. Sí, Bueno, ahí lo que veo yo es un hijo perruno o un perrito humanizado. Es lo que me da a entender. Aigadito, buenas noches. sí, adelante, Farino. Eso es lo que nos está mostrando realmente, es lo que estamos viviendo actualmente. Y como decía el Papa, ya los animales están reemplazando a los hijos. O sea, no quiere decir que uno desprecie un animalito, pero ya uno está poniendo por encima los animalitos a los seres humanos. O sea, prefieren tener un perrito como un bebé y no realmente un bebé como lo manda la palabra de Dios. Entonces estamos reemplazando el cariño de los hijos por el cariño de los animales. Ahijado, Sí, como dice mi esposito, estamos sustituyendo y dándole prioridad a un animal y no a un ser humano, como debe ser que la prioridad es obvio el ser humano. Adoptan y sustituyen un animal por un ser humano y la gente, las familias no están queriendo responsabilizarse, porque para ellos es una incomodidad el ser humano. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad pues, como debe hacerse, ¿no? Que es educar a nacer, pues, reproducción, nacimiento, pues, hacer crecer ese bebé y entonces, como es tan fácil un perro, entonces no, o un animal, entonces eso es la facilidad, el facilísimo lo está manejando hoy en día en este siglo. Entonces estamos bien mal. Gracias. Padre, ¿alguien buenas más? noches. Pues Sí, buenas Padre, noches. para mí esa imagen expresa el sentimiento de una persona, expresa los sentimientos o lo que está sintiendo esa persona, lo que está mostrando lo que la persona tiene y lo que siente. Eso es lo que representa esa imagen. Pero yo lo que veo aquí, muy buenas noches, es que la señora va muy feliz, pero el perrito tiene una tristeza, entonces, bueno, me uno, sí, el cuadro refleja son emociones. buenas Para noches. mí, buenas noches. Buenas noches. Para mí, hay una buena comunicación entre la joven y el perrito. Sí, eso es lo que decía el señor, son emociones de uno y el otro. Para mí hay una emoción, una de tristeza y la señora regañando como al perrito porque está tirando la mano. Bueno, muy bien, dejamos hasta aquí entonces, dejo hasta aquí y ya hemos expresado cada uno porque pues la imagen dice muchas cosas y lógicamente lo bueno de las imágenes es que las imágenes digamos que suscitan digamos también cierta empatía y ese es el poder grande de las imágenes. Lógicamente, sí, esta es digamos una imagen de una publicidad de coches
Pero efectivamente sí, lo que decían es en los estudios sociológicos se dice que la mayor parte de la cultura o de los jóvenes millennials han preferido, digamos, optar, digamos, por tener, digamos, que mascotas que por tener, digamos, por la opción, digamos, de tener hijos. Entonces, lógicamente, ahí estamos viendo nosotros un problema que va a tener, pues, sus situaciones en el futuro. Pero simplemente lo que yo quería, digamos, expresar es suscitar como ese tipo de eso, de que una imagen vale más que 1000 palabras, y en ese sentido, pues ahí esa imagen pues tiene, digamos, su poder para llevarnos a reflexionar. Y si yo les dijera, escríbanme por favor un ensayo, escríbanme por favor, digamos, una justificación de lo que ustedes leen ahí, de seguro pues me saldrán, digamos, que defienden, digamos, digamos, el cuidado de las mascotas y, bueno, todo este tipo de cosas, digamos, los efectos positivos y todo eso que todos los puntos de vista, pues cada uno tiene pues su parte importante. Entonces, lo importante es eso, es decir cómo las imágenes tienen un poder inmensamente grande para persuadir, para movernos, para inspirarnos, para hablar, para suscitar emociones como yo escuché, digamos, este tipo de emociones. Digamos que el perro está triste, la señora está contenta, feliz, bueno, orgullosa de mostrar su bebé perro, no dijo don César Jaimes, y así entonces, ahí estamos nosotros viendo eso. Pues esos mismos sentimientos que nos suscita, digamos, una imagen gráfica, pues tienen que, o nos deben suscitar también las imágenes que nosotros vamos a encontrar en los salmos, solo que estas imágenes van a ser imágenes antiguas, imágenes de una cultura judía, entonces, en las cuales pues nosotros tenemos que acercarnos a ese contexto. Por eso la gran importancia de poder nosotros acercarnos a los salmos para poder como reactualizar, si podríamos decir de ese modo, reactualizar pues los salmos a nuestro contexto. Ok. Vamos entonces a entrar en lo que es la poesía hebrea. Y entonces, la poesía hebrea es también conocida como una poesía religiosa, aunque tiene, digamos, que muchos aspectos comunes con la poesía pues semítica, o la poesía, digamos, que oriental. Y también ahorita haremos también digamos, que alguna comparación con la poesía normal, clásica. Pues podemos nosotros encontrar como unos 4 tipos de poesías. Encontramos la poesía lírica, cuya forma más hermosa y sublime pues son los salmos, pero también pues hay cánticos, digamos, a través de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento. Luego tendremos nosotros el machalo, el proverbio, dichos, sentencias, que los podemos hallar en los proverbios, pero también en otros libros sapienciales. Estos, encontramos muchos aforismos de este tipo de proverbios en todo el Antiguo Testamento. Dentro de ese machal o proverbios podríamos nosotros encontrar también alguna poesía didáctica que tiene pues su función, digamos, de enseñar especialmente la enseñanza pues de la Torá. Luego tenemos también la dramática, que se encuentra especialmente en Job, que es uno de los poemas más hermosos de la literatura universal, y también pues el cantar que ha sido interpretado como un drama poético que ensalza el amor humano. Pero también, o sea, es decir, si nosotros nos vamos a ver el Cantar de los Cantares, que habla la mayor parte, digamos, del amor entre un hombre y una mujer, es sobre todo, digamos, una metáfora que han utilizado muchísimo los místicos para hablar, digamos, de ese amor entre el alma y Dios, entre el esposo y la esposa, entre el alma y Dios. Entonces los místicos pues saben muy bien, digamos, que utilizar el libro del Cantar de los Cantares para elevar su espíritu pues
a Dios. Y luego la poesía elegíaca o de elegías, que se ve sobre todo en las lamentaciones, en los cánticos fúnebres contenidos en los libros históricos y proféticos. Vamos entonces a adentrarnos en cómo abordar este tipo de poesías. Perdón, ¿qué? Entonces, ¿cómo vamos a abordar este tipo de poesía? Voy a hacer como un cuadro comparativo entre la poesía clásica y la poesía hebrea, para mirar que realmente también hay similitud. Por algo, pues la poesía es difícil, digamos, de definir y de marcar, porque, pues, digamos, está presente en todos los pueblos y culturas, pero, pues, digamos que cada uno con sus propios rasgos propios, con sus rasgos propios y con algunos rasgos comunes. Entre eso, algo que es muy común es la forma especial de ser escritos. Entonces, que es una forma, digamos, en verso. Nosotros encontramos dos formas grandes, digamos, de estar escrita la Biblia, que es el verso y la prosa. La prosa es, digamos, todas las narraciones que encontramos. El verso es, digamos, que cuando no se completa, digamos, que el renglón, cuando los renglones están como a mitad, como los salmos. Nosotros encontramos que no ocupa todo el espacio de la página, sino que es corto. Entonces, esos versos van formando pues estrofas. Lo mismo pues en la poesía hebrea nosotros encontramos esos versos que se llaman, pues técnicamente lo llaman estiquios, y las estrofas que vamos a encontrar una forma muy bonita, que son versos, digamos, paralelos, o sea que encontramos pues un paralelismo y lo vamos a mirar ahorita enseguida sobre esa forma. Bueno, entonces la poesía busca la belleza de las palabras y despertar los sentimientos del lector, como lo hemos escuchado hace un momento con estas descripciones, con estas imágenes. Tanto la poesía clásica como la poesía hebrea buscan esa belleza de las palabras y despertar los sentimientos y persuadir y bueno, y enamorar, digamos que también al lector de lo que se está transmitiendo, de lo que se quiere, de lo que se quiere enseñar. Se usan recursos literarios como las metáforas, hipérboles, personificación, símiles, tanto para la poesía clásica como para la poesía hebrea. Y vamos ahorita, en un momento, vamos a mirar esos textos que nos van a ayudar, digamos, a entender qué es cada una de estas figuras literarias, qué es una metáfora, qué es una hipérbole, qué es una personificación, etc. Hay una musicalidad o ritmo, por ejemplo, en la poesía clásica, que puede ser asonante o consonante. Asonante si solamente las terminaciones, digamos las terminaciones de los versos solamente coinciden en las vocales. Consonantes si coinciden, digamos, también en vocales y pues consonantes. Entonces, eso sería, digamos, una terminación consonántica y ahorita miramos pues un ejemplo de ello. La musicalidad en la, digamos, en el texto o en la poesía hebrea también se da, pero pues hay que conocer pues su lengua original. Entonces, hay diversos tipos, digamos, de ese tipo de musicalidad. La poesía clásica tiene una métrica que son contar las sílabas que tiene cada verso. Si tienen, digamos, más de 8 sílabas son de arte mayor, o si tienen, digamos, que hasta 8 sílabas de arte menor. Entonces, aquí nosotros podemos ver precisamente una poesía, un poema clásico de Francisco de Quevedo. Este poema es satírico y burlesco, es decir, es una burla, digamos, para ridiculizar, especialmente burlándose de la nariz de Góngora, y pues va a utilizar diversos, digamos, va a tener todos los elementos pues de la poesía. Entonces, por ejemplo, ahí las divisiones de cada una de esas frases
de cada una de esas sílabas. Entonces, cuando hay pues digamos que una palabra termina con vocal e inicia la otra con vocal, pues se hace una sinalefa y por eso se cuenta una sola sílaba. Y así encontramos nosotros que tienen 11 sílabas cada uno de esos versos. Y en cuanto a la métrica, que es la forma como termina, digo, en cuanto a la musicalidad, que es el ritmo, vemos nosotros que la primera frase, el primer verso, que es A, coincide con el último verso, con el cuarto verso, y el segundo y el tercero coinciden en la terminación. Entonces la terminación, por ejemplo, es ado, pegado. Por ejemplo, voy a leer entonces para los que están escuchando. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje, espada y muy barbado. Entonces encontramos pegado, barbado, superlativa, escriba, etcétera. Entonces ahí encontramos, digamos, el ritmo. Es un ritmo que llamamos consonántico. Entonces, ese es el estilo de poesía, y podemos nosotros encontrar también que utiliza hipérboles, ¿no? Por ejemplo, un nariz superlativa o sayón de escriba como un esfero, o más adelante comparar, digamos, la nariz como la pirámide de Egipto, como un espolón de galera, es decir, son hipérboles demasiado, pues digamos que exageradas, son exageraciones fuertísimas, pero pues hacen que con su métrica, con su ritmo, con las figuras que utiliza, pues haya elegancia, aunque lógicamente no deja de ser pues algo satírico y burlesco que hace parte pues de la literatura. Entonces, esa es como una manera, o la manera en la que se escribe la poesía nuestra clásica. Ahora nosotros veamos la manera como se escribe la poesía hebrea, que como dijimos también posee todos estos recursos o figuras literarias. Y encontramos entonces, por ejemplo, una de los recursos literarios más importantes y más famosos es la metáfora. Entonces es la metáfora. Entonces la metáfora, pues, como la palabra lo indica, digamos que meta y forein, que es portar, llevar más allá. Entonces toma, digamos que una imagen para elevarme o para darme, digamos, un significado más importante. Entonces, por eso siempre se va a utilizar la metáfora con el verbo ser o estar, y eso es importante. Entonces, él es, o el Señor es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Entonces, se compara el Señor con una roca fuerte de salvación. Nunca seré sacudido. Entonces, en una roca, pues lógicamente, pues no va a haber, digamos, si va a haber una tempestad o algo, pues digamos, puede estar uno firme, seguro de cualquier tempestad. Entonces, o el Señor, por ejemplo, es mi pastor. Entonces, todo esto son metáforas. Podríamos hacer cantidad de metáforas porque el lenguaje bíblico está lleno de metáforas. Pero encontramos también hipérboles, y las hipérboles son exageraciones, digamos, de lo que se va a hablar. Y entonces, por ejemplo, aquí una exageración de Deuteronomio 1:28, cuando estaban en la conquista, el pueblo de Israel, entonces hablaban, digamos, de gigantes que encontraron y de ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Es decir, imagínense una ciudad amurallada hasta el cielo, pues eso es una exageración muy grande, demasiado grande. La prosopopeya, que es también la personificación. Entonces, en los salmos encontramos personificaciones bellísimas. Por ejemplo, bueno, el Salmo 96:12, el campo se goza y los árboles se alegran. Entonces, colocar sentimientos digamos, a las cosas, digamos, del campo, a la naturaleza. Por ejemplo, esta que también es importante, el Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Entonces imagínense la justicia y la paz besándose como si fueran dos, como el amado y la amada. Entonces son figuras bellísimas que le dan, digamos, le dan una belleza, hacen suscitar sentimientos que van mucho más allá, digamos, de nuestra razón. También encontramos símil. Entonces, en
En este caso dice, soy semejante. El símil son comparaciones y entonces siempre irá, soy como, digamos, o semejante a. Entonces ahí lo está expresando. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Entonces, para hablar y expresar de esa soledad que está viviendo, pues el salmista. Entonces, soy semejante al pelícano del desierto. Soy el búho de las soledades. Entonces, se hace esa comparación. Entonces, también encontramos ironía. Ironías, y eso lo encontramos hasta en los evangelios, en muchos libros de la Biblia encontramos ese arte, digamos, de la ironía. Aquí, por ejemplo, Salmo 23:5 podríamos decir, preparaste un banquete delante de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite. Entonces, es como hacerle, suscitarle más rabia, ¿no? Mostrarle, digamos, esa predilección, pues, delante de los enemigos. Y luego los sinécdoques, que lógicamente aquí en por ejemplo, los labios del justo son contentamiento de los reyes. Entonces, los labios del justo es simplemente la persona del justo. Entonces, es una parte del cuerpo que, digamos, que hace alusión a la totalidad. Una parte hace la alusión a la totalidad. El ojo misericordioso será bendito. Pues no van a bendecir solo el ojo, van a bendecir a cada persona. Entonces, una parte del cuerpo, digamos, se utiliza para expresar la totalidad de la persona. Entonces, todo ese tipo, pero encontraremos pues muchísimos más tipos de figuras literarias. Lo importante es que nosotros tengamos ahí digamos que como ese acercamiento de que hay muchas figuras, muchas maneras de hablar, de embellecer, de exagerar, de hacerlo más lindo, más bonito el lenguaje de los salmos. Respecto a la musicalidad, pues lógicamente hay que hacer la lectura pues en hebreo, pero ellos tenían muchísimo más la lectura, pues porque no habían sino, el texto hebreo no tenía sino solo consonantes, entonces no tenía vocales, entonces todavía hoy no es seguro, digamos, a veces la pronunciación de ciertas palabras. Entonces por eso pues esa musicalidad se ha perdido, pero hay una parte y una característica esencial que nos va a ayudar a comprender la poesía hebrea, y es el paralelismo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una poesía, si nosotros aquí inventamos una poesía con rima y con todo bellísimo, las van a traducir a otra lengua, al inglés o al italiano, y queda eso horrible. Es decir, se pierde la poesía, se pierde, digamos que la musicalidad, se pierde, digamos, el tono, el ritmo, porque cambia las palabras, digamos, al traducirse. Entonces, por eso, nosotros en la liturgia de las horas oramos con himnos bellísimos digamos, de tantos autores cristianos a lo largo de la historia, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Pero cuando vamos nosotros a hacer la liturgia, digamos, de las horas en italiano, estos poemas ya no los puede uno encontrar en la liturgia, digamos, en italiano, porque se pierde la esencia, se pierde, digamos, la musicalidad, se pierde la fuerza de esas palabras y de esas imágenes, se pierde muchísimo. Por eso, lógicamente, también si nosotros no nos acercamos a estos signos y símbolos, a estas imágenes en los salmos, pues lógicamente nos parecerán un lenguaje aburrido, y pues no alcanzaremos a profundizar pues en ellos, no encontraremos pues el mensaje que nos expresa cada uno de ellos. Entonces, vamos a pasar entonces al tema que es lo esencial en la poesía hebrea, y son el paralelismo. Entonces, el paralelismo de los miembros, o digamos de los estiquios, o de los versos, podríamos decir en términos de poesía clásica. Entonces, ese paralelismo membrorum es, digamos, como el verso primero se pone en paralelo con el segundo. Y esto es bellísimo porque entonces yo puedo traducir
y puedo, digamos que, traducir lo que está queriendo, digamos, la forma poética, porque tiene que ver más con el significado, que con el sonido. Entonces, la poesía aquí va, digamos que, a tener mucho más belleza, porque, digamos, podemos traducir las imágenes, podemos traducir, digamos que, el significado de lo que está expresando. Entonces, por eso vamos a tener, pues, digamos, varios tipos de paralelismos como son el paralelismo sinonímico, el paralelismo antitético, sintético. Entonces, ¿qué es un paralelismo sinonímico? Es cuando la segunda línea contiene un pensamiento idéntico o semejante al anterior con diferente ropaje verbal. Entonces, es como la repetición de lo mismo que se está diciendo en la primera parte, y voy a dar el ejemplo. Se dice con otros verbos o con otras palabras. Entonces, primer ejemplo de paralelismo sinonímico. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cielos que cuentan, que narran la gloria de Dios. Pero cielos y firmamento son sinónimos, por eso paralelismo sinonímico. Entonces, el firmamento anuncia, también se está proclamando la obra de sus manos. Entonces, eso es paralelismo sinonímico. Otro, el Salmo 102:10 nos dice, por ejemplo, ha hecho con nosotros conforme a nuestras, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, no ha hecho con nosotros, no ha actuado con nosotros conforme a como mereceríamos por nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 102:10. Entonces, ahí tenemos paralelismo sinonímico de iniquidad, pecados. Y lógicamente también el no pagarnos. También la idea es muy paralela. Luego tenemos otro también para poder comprender cómo ese paralelismo es bello, es bellísimo, y no lo encontramos sino en la Biblia. Nuestra poesía no tiene ese tipo, digamos, de modo de expresiones. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces, reirá con burlar. El que mora en los cielos también es una forma de decir Dios mora en los cielos, luego el Señor se burlará de ellos. Entonces, hasta aquí yo creo que comprendido. Igual vamos a hacer un ejercicio en un momento, de buscar algunos otros textos bíblicos para mirar si comprendimos lo que es paralelismo. Luego el paralelismo antitético, la antítesis o antónimos, es aquel en la cual el segundo verso, la segunda parte del verso expresa un pensamiento relacionado con el primero, pero en forma de contraste, es decir, contrario, antónimo. Entonces, el Salmo 30, versículo 5 nos dice, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Entonces, enojo que dura un instante, bondad que dura toda su vida. Luego, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Entonces, encontramos noche, encontramos día, encontramos llanto, encontramos alegría. Encontramos, digamos que, expresiones que son antónimas. Ok. El Proverbios 14:34 nos dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, justicia que engrandece, el pecado que es afrenta, que es ruina para las naciones. Eso es paralelismo antitético. Luego vamos con el paralelismo sintético. Entonces, es aquel en la cual la segunda línea o el segundo verso añade un pensamiento a la primera como para completarlo, o para aumentarlo, o intensificar su significado. Los dos versos pueden tener una relación de causa y efecto, premisa y conclusión, proposición, suplemento. También cuando la primera parte del verso expresa el pensamiento en forma figurada, mientras la segunda lo hace en forma literal o viceversa. Bueno, entonces vamos entonces a mirar cómo estos
digamos que pareciera como el sinonímico, solo que no es en sinónimo, sino que va a ampliar, va a agrandar el significado. Entonces, bueno, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Entonces, ¿qué lo amplía? ¿O quién será? Digamos la respuesta, el efecto. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas ni jurado con engaño. Salmo 24, 3 y 4. Otro ejemplo. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Entonces, así como el ciervo tiene sed de las corrientes de agua, así nuestra alma tiene sed de Dios. Bellísimo, bellísimo. El siguiente, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces hay, digamos, una causa y un efecto, digamos, un complemento a esa idea inicial, Bueno, entonces, para divertirnos ahorita un momento, entonces vamos a hacer unos ejercicios para determinar precisamente qué tipo de paralelismo tenemos. Entonces, voy a buscar para hacer los grupos, entonces sí, los voy a, digamos, a enviar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, me puede decir. De todas maneras, pues vamos a hacer, entonces, vamos a hacer salas de grupos, entonces, para que puedan eso, a los que están aquí, entonces los textos son, bueno, voy a dictarles los textos para ustedes en la Biblia. Proverbios 6:2, Salmos 115:9, Proverbios 15:2, Salmos 123:1, Isaías 1:3, Salmo 129:5, Salmo 103:10. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vamos a continuar con este proceso que es precisamente el arte de los salmos, entonces del paralelismo. No sé si están está presentando ya las diapositivas. No, espera un momento. No, señor. Listo, perfecto. Ahí ya. Perfecto, listo. Entonces, quiero, digamos, escucharlos entonces para el primer Proverbio 6:2. Si alguien me lee el texto bíblico y lo podemos de una vez definir entre todos. De todos saber qué. Si te has enredado con tus palabras. Micrófono por allá. ¿Quién está hablando? Nelcy Ortiz. Levante la mano, por favor, para que eso. ¿Listo, Nelcy? Sí. Listo. Entonces, ahora sí hacemos la lectura y luego eso. Bueno, postulantes. Bueno, entonces. Si te has enredado con tus palabras o has quedado atrapado por la boca. Por la boca. Es que estoy aquí como incómoda. Sí, hay como eco. Listo. Entonces, este es un paralelismo sinonímico. Exacto, perfecto. Te has enlazado con las palabras de tu boca, te has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces es enlazado. Listo. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente texto. En el Salmo 115:9. De las hermanas
La casa de Israel colocó en el Señor su esperanza. El Señor es su amparo y su protección. El Señor es su amparo y su protección. Entonces, ¿qué tipo de paralelismo es? Sintético. Sintético. Sintético, padre. Sintético. Ok. Bueno, muy bien. Siguiente texto. Proverbios 15:2. La lengua del sabio favorece el saber, la boca del necio difunde necedad. Ok. ¿Qué tipo de paralelismo? Antitético. Antitético. Ok. Bueno, me doy cuenta que están, o sea, los tres han sido perfectamente, entonces creo que estamos bien en ese punto, digamos, de reconocer este tipo de paralelismos. Y como ustedes se dieron cuenta, esa característica de esta literatura hace que pueda, digamos, que pueda ser traducida a cualquier tipo de lenguas, a cualquier tipo de lengua universal, y entonces podamos nosotros descubrir esa belleza a través de estas figuras literarias, a través de este paralelismo. Vamos entonces a pasar a otro tipo de poesía que se llama la... Tenemos todos 5. Sí. Bueno, los otros, decimos entonces los otros rápidamente. Bueno, entonces sí, todavía como estamos entonces listos. Entonces, Salmo 123:1. A ver. Sintético. A ver. ¿Quién lo lee? Es que no lo tengo acá a la mano. 23:1. Hacia ti miro, Señor, hacia ti, Señor, miro suplicante, hacia ti que reinas en el cielo. Sintético. Ajá. ¿Decimos que es sintético? Sí, Complementario. paralelismo sintético. Sí, perfecto. Ahora, el siguiente, Isaías 1:3. Aquí lo tengo, padre. Sí, siga. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Conoce Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Ok, ¿qué tipo de paralelismo? Antitético. Antitético. Listo, perfecto. Salmo 129:5. Salmo 129:5. Queden avergonzados, retrocedan todos los que odian nación. Ok. Bien. ¿Queden avergonzados qué? Queden avergonzados, retrocedan todos los que odian nación. Ok. ¿Qué tipo de paralelismo? Sintético. ¿Irónico? Sintético, no irónico. Sintético. Sintético, ok. Sí, y la ironía, digamos, es una figura literaria, pero digamos que no es paralelismo. Ok, Sí. Salmo 103:10. No nos tratas según nuestros pecados, ni nos Sinónimo. pagas conforme a nuestras culpas. Es sinónimo. Sinonímico, perfecto, muy bien, muy bien. O sea, bingo, bingo dijo el padre William. Bueno, muy bien. Entonces, Me perdona, padre, el primero, el segundo y el tercero, ¿qué eran? Me fue la luz. a ver, ¿quién tiene el primero, segundo y tercero? Aquí yo los tengo, padre. Primero sinónimo. Bien. Paralelismo sinonímico, el segundo es paralelismo sintético y el tercero es paralelismo antitético. Ah, listo, me quedaron bien. Nos quedaron bien, chicos, gracias. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a otra parte linda
linda de la poesía hebrea, y es que también es bien pedagógica. Es también, hay poesía en acrósticos, es decir, que para que las personas, porque la poesía siempre, tanto en las culturas hebreas y las culturas antiguas y las nuestras, siempre la poesía se dio en un contexto, digamos, de la oralidad. Es decir, primero fueron, digamos, oralmente que se transmitía estas tradiciones en cánticos, y se iban transmitiendo de generación en generación, por eso la sonoridad pues era importante, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la poesía clásica de la sinalefa, pues, digamos, cuando termina una palabra con vocal, inicia con vocal, pues a veces se hace una sola, digamos, un solo sonido. Entonces, así lo mismo, la poesía hebraica utilizó, digamos, pedagógicamente también, digamos, para memorizar grandes textos, que cada frase iniciara o cada párrafo, porque hay salmos como el Salmo 118, 119, que lógicamente es también acróstico, digamos que es alfabético. O sea, aquí cuando hablamos de salmos, poesía en acróstico, es, digamos, siguiendo el alefato. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en el Salmo 111, 110, 111, 109, 119, 118 y 145. Encontramos también en algunos proverbios y en algunos de las lamentaciones. Encontramos esos textos, esos himnos de carácter alfabético. Y pues lógicamente nuestras Biblias, tal vez ustedes revisen sus Biblias a ver si en sus Biblias aparecen. Las Biblias de Jerusalén aparece como aparece aquí en esta parte en español, es decir, aparece Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, Vav, Zain, Het, Tet, Yot, que son las iniciales en las que inicia el Salmo. Por eso les coloqué, digamos, como una foto, digamos, de la Biblia hebraica, en la cual se podría, digamos, que mirar que realmente se inicia por vocales. Efectivamente, el primer versículo pues no está dentro de las vocales, porque el primer versículo es la forma como inicia el Salmo, y es Halel Yahvé, es decir, Aleluya. Aleluya. Entonces es el aleluya que nosotros conocemos, facilito, el aleluya. Entonces, que eso significa alabad a Yahvé, alabad a Yahvé. Entonces, aleluya, inicia con esa expresión aleluya, y luego pues comienza con la Aleph, y entonces con la Aleph encontramos nosotros, la Aleph es una vocal realmente muda, entonces depende de la siguiente vocal, entonces por eso es Oded Adonai Bechol Levach, Levach. Entonces ese sería, digamos, la primera, es vocal, es muda, entonces por eso, como no tiene, coge la vocal, el sonido de la vocal siguiente, que es Oded. Pero a partir de la Bet Gimel, esas sí tienen sonidos así como suenan, Bet. Entonces, en este caso sería Besor, Yesharin, Vedat. ¿Sí? Entonces, Besor. Y la otra, bueno, la otra sería Gedolin. Gedolin Maaset Adonai. Entonces, ahí está Gedolin. Y luego Deruchin. Deruchin y luego Hot, etcétera. Entonces ahí va eso. Esta vez, por ejemplo, Beidakato, Beidakato. La otra, por ejemplo, Seker, etcétera. Entonces ahí simplemente voy diciendo para decir si hay digamos que palabras, los versos van iniciando, digamos, de acuerdo al alefato. No se dice alfabeto porque es Aleph y luego Bet, entonces por eso alefato, Aleph, Bet, y cada una de esas palabras. Entonces ahí encontramos esto. Y el texto en español es bellísimo, el texto en español, porque
el Salmo nos dice, aleluya, doy gracias a Yahvé de todo corazón. Esa es la primera, digamos, su primer verso o digamos, estiquio, podríamos, digamos, decir eso. Doy gracias a Yahvé de todo corazón en la reunión de los justos y en la comunidad. Grandes son las obras de Yahvé, meditadas por todos los que la aman. Actúa con esplendor y majestad, su justicia permanece para siempre. De sus proezas dejó un memorial, clemente y compasivo Yahvé. Dio de comer a quienes lo honran, se acuerda por siempre de su alianza. Reveló a su Padre, pueblo la fuerza. ¿Sí? ¿puedes leer lo que están escrito al lado? El 110. ¿Tú no sabes leer? Em, lo que estaba, por ejemplo, en hebreo, sí les estaba diciendo eso. Por ejemplo, la primera frase, no sé, es que no se mira el cursor, ¿cierto que no se ve el cursor? Sí, sino que tú lo Exacto. estabas leyendo como suena tal cual. Quería preguntar. Sí, Perdón. exacto, sí. Sí, lo que pasa es que es eso. Eso es aleluya, aleluya. La Aleph es muda, entonces coge la vocal que sigue. Entonces por eso es Odet. Oded, este es el nombre de Yahvé, que nosotros, o sea, los judíos no lo pronuncian, sino que se dice Adonai, o los judíos dicen Bechen, el nombre, o Hashem, el nombre. Entonces eso. Entonces ese sería, digamos, eso. Oded Adonai Bechol Alevach, es el corazón. Y bueno, y luego ahora sí con la Bet, que es Besot, Yesharim, Bedat. Y así, Gedolin, Measat, Measache Adonai. Y así. Bueno, entonces ya va diciendo con cada letra. Entonces, si esta es Dalet, como ustedes ven acá, Dalet, si esta es Dalet, entonces el sonido debe ser de una D. Entonces, Derushin. Luego, por ejemplo, esta que es una Het. Entonces es Het, dejador. Y así. Bueno, la Het, y luego la Tzain, que es Seker, que es como memorial. Entonces, pero normalmente eso, mire, la palabra que inicia Seker, aquí aparece aquí al final, memorial. Entonces, Seker, y luego Hagun, y luego aquí con la Tet, Teref, y aquí con la Yot, entonces sería Yiskir. Bueno, etcétera. Entonces ahí va vocal, digamos que palabra del alfabeto digamos, por cada frase, por cada estiquio. Entonces, pero seguimos, digamos, con la lectura del Salmo, es decir, la lectura del Salmo que es bellísimo. Dice, reveló a su pueblo la fuerza de su acción, les dio como herencia las naciones, su mano actúa con verdad y justicia, son leales todos sus mandatos, válidos para siempre jamás, para cumplirlos con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, determinó para siempre su alianza. Santo y temible es su nombre, principio del saber es el temer al Señor. Son cuerdos los que lo practican, su alabanza permanece para siempre. Entonces, este salmo es un salmo bellísimo, lo coloqué simplemente porque es un salmo, digamos, que es acróstico, que viene, digamos, según el alefato, pero que muchos, digamos, lo han llamado como las letras de la alabanza, ¿no? Como el alfabeto, digamos, de la alabanza, porque es un himno donde se muestra una acción de gracias por todas las obras que Yahvé ha hecho para ellos, especialmente para el pueblo de Israel. Esas proezas, como el pueblo de Israel celebra esa alianza, esa protección de Dios, cómo se da y se invita a honrar esa alianza para con el pueblo, para con Dios y para con su pueblo. Cómo se dice cómo Dios actúa con verdad y justicia y son leales todos sus mandatos. Entonces, ese es como el salmo,
el salmo tipo acrósticos, podemos encontrar nosotros otros tipos, digamos, de estructuras sálmicas, como quizás, tal vez ahorita no los veremos, digamos, cuando tratemos otros salmos. Por ejemplo, el Salmo 8 es estructuras, digamos, de tipo quiásmico que van, digamos, en paralelo los primeros versículos con los finales y que tienen un centro común. Entonces, esos serán estructuras, digamos, de tipo quiásmico, que en este momento pues no vamos a tratarlos por ahora. Bueno, yo los invito entonces para que terminemos nosotros con el Salmo primero. Con el Salmo primero, entonces vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a hacer este Salmo 1. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta. Todo cuanto emprende prospera. Pero no será así con los malvados. Serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos entonces, nosotros estamos abriendo el libro de los Salmos con este Salmo primero. Y este Salmo primero es un salmo que nosotros llamamos salmos sapienciales, es decir, que nos van a invitar a vivir en la sabiduría. Y la sabiduría lo escuchamos en el libro de los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, el temor de Dios, pero temor en cuanto digamos, a ese gozo, o mejor dicho, a esa búsqueda de hacer la voluntad de Dios, de agradarle a Dios en todo momento. Y entonces en ese agrado lo que se tiene que poner por encima es la ley de Dios. Y encontramos entonces en este salmo, si nosotros nos ponemos a verlo del 1 al 3, encontramos que es como un díptico, es decir, un paralelo, digamos, digamos, entre dos cosas, como una antítesis, un paralelo entre dos personajes, que es el justo, y que es, digamos, el malvado. Entonces, ¿cómo tiene que ser, digamos, el camino del justo? Y entonces, aquí vamos a encontrar varios, antes, digamos, de coger parte por parte, pues dijimos que queremos entrar en los símbolos, que son bien importantes. Entonces, aquí uno de los símbolos más importantes que nos presenta este texto, fuera que comienza por una palabra que es feliz, que es como majarios, como aquel que tiene la gracia. Entonces, feliz quien no sigue el consejo de los malvados. Entonces, aquí va a darnos una serie de cosas que no tiene que hacer el justo. Pero voy a centrarme en los símbolos para luego, digamos, que tomar los versículos. Y en ese primer símbolo que voy a tomar es el símbolo del camino, de las dos vías, que es uno de los símbolos más importantes que nosotros podemos encontrar. Ese símbolo del camino, de la vía, pues va a indicar pues muchas cosas. Primero que todo, es símbolo de la vida. O sea, la vía es símbolo de la vida, pero también de un comportamiento, de una energía vital, entonces, de una forma de vivir. Entonces, normalmente nosotros también en este tiempo que estamos
que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, estamos en una gran sección que es la sección del camino. Y esa sección del camino se convierte en un lugar teológico de decir, estamos en un proceso, en un camino. Por ejemplo, los seminaristas están en un camino de formación hacia el sacerdocio. O las hermanas están en un proceso, digamos, en un camino hacia su vida consagrada. Entonces ya ese camino es un símbolo que tiene que hablarnos pues de muchas, digamos, de lo que nosotros hacemos. Y podemos nosotros encontrar, o podremos nosotros buscar o ver, digamos, aquí un eco a Jeremías 21:8. Yo voy a pedirle favor de pronto al Padre que me busque aquí, o si alguien, Jeremías 21:8, que nos viene a hablar, a hacer como una referencia. Este salmo va a ser una referencia como a ese texto de Jeremías 21:8. Y lógicamente podríamos ver también Proverbios 1:10 y 15. Versículos 1 y 10 y 15. Vamos a escuchar entonces Proverbios, Jeremías 21:8. 21:8 dice: y a ese pueblo le dirás, esto dice Yahvé, mirad, yo os propongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Hasta ahí. Entonces, Jeremías 21 eso. Entonces, repite otra vez. Y a ese pueblo le dirás, esto dice Yahvé, mirad, yo os propongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Muy bien. Yo les propongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Entonces, los dos caminos, mire que hay dos caminos que siempre eso. Proverbios 4:18-19. ¿Ya lo tienes? Y otro que vaya buscando Deuteronomio Proverbios 30:15. Ok, Proverbios 4:18-19, hijado. 19, sí. Dice, el camino de los justos es como la luz de la aurora, cuyo brillo va creciendo hasta el mediodía. Pero el camino de los malvados es solo oscuridad. No saben cómo será su caída. Perfecto. Entonces mire cómo se encuentra ese paralelismo entre el camino de los justos y el camino de los malvados, que da vida, que da salud, que da salvación. Vamos a leer el último texto que también nos ayuda a comprender de modo bellísimo Deuteronomio 30, versículo 15 y versículo 19. Y ya con eso miramos, digamos, ya como detrás de esa imagen del camino o de los dos caminos, pues aquí hay una gran, digamos que teología, un gran mensaje. Deuteronomio 30, 15 y versículo 19 dice así. Sí. Mira, yo pongo hoy ante vida y felicidad, muerte, desgracia, y por testigos contra vosotros al cielo y la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Pongo delante de ti la vida y la muerte, ¿sí? La vida y la muerte, el agua y el fuego, elige y vivirás, ¿no? Entonces, bellísimo. Entonces, mire cómo esos dos caminos en los que se juega la libertad del hombre, se juega la libertad del hombre y la salvación. Y podríamos nosotros decir también del Nuevo Testamento cómo Jesús invita, digamos, a entrar por la puerta estrecha, porque larga es la puerta, digamos, larga y espaciosa es la puerta y el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ella, dice Mateo 7:13, digamos, en este sermón de la montaña. Entonces nosotros estamos mirando como este salmo que es sapiencial, tiene un simbolismo. De hecho, la Biblia de Jerusalén lo llama, digamos, el salmo de los dos caminos. La vía de la salvación y la vía de la muerte, de la perdición. Por favor, cerramos. Por favor, cerrar el micrófono, que se le escucha, que cierre la ventana.
Listo, muy bien. Muy bien. Entonces vamos ahora al otro símbolo, que es el símbolo de los árboles, otro símbolo importante. Por eso al inicio nosotros hablamos de una imagen vale más que mis palabras, pero aquí las imágenes todas son, digamos, en palabras, es decir, todas son escritas, entonces le toca a uno hacer la fuerza mental de, bueno, ¿qué significaría un árbol? Especialmente para nosotros no significa nada porque estamos llenos de árboles por todo lado, pero estamos nosotros hablando de un pueblo judío donde viven en el desierto, donde encontrar un árbol es muy complicado, donde aquel que tenga digamos, una casa en cedro es un rico. O sea, solamente David podía, digamos, que construirse un palacio en cedro. Y los que se hicieron una tumba, digamos, en cedro, en madera, eran muy ricos. O el que lo enterraran, digamos, debajo digamos, de algún árbol frondoso, pues era, digamos, que una persona importantísima. Entonces, por eso la importancia, digamos, del árbol, y esa importancia, digamos, del árbol, pues viene, digamos, tiene muchísimos simbolismos. O sea, representa la fuerza vital. Nosotros encontramos que prácticamente la Sagrada Escritura inicia, o mejor dicho, los relatos de la creación, especialmente el segundo relato, que es el segundo relato, capítulo 2 y capítulo 3, que son relatos etiológicos que nos vienen a hablar sobre el origen del mal, del sufrimiento, del pecado, pues vienen a colocar un jardín donde hay árboles, pero especialmente el árbol de la vida, del fruto del bien y del mal. Entonces mire cómo ya nos está hablando de dos caminos donde se juega la libertad. Y luego nos está hablando, digamos, del árbol que puede dar vida o puede dar muerte, ¿sí? Y nosotros, por eso, nosotros podemos encontrar, digamos, que de ese árbol puede haber vida o puede haber muerte. Y si nosotros, yo le pregunto al padre William, si nosotros vemos, digamos, en ese árbol la ambigüedad, y lo podemos ver simplemente en el madero de la cruz. En el madero de la cruz está la ambigüedad de las dos cosas. De que, claro, la maldición es todo el sufrimiento que tuvo que pasar por el precio de los maldito que prende de un árbol, como dice San Pablo, pero de ese árbol viene la salvación. Entonces aquí es bien importante, digamos, que la figura, digamos, de ese árbol. Hay que mirar, digamos, qué tipo de árbol, y este tipo de árbol dice que esté plantado entre las acequias, es decir, y las acequias son las fuentes, son los ríos, y el agua es signo, digamos, en este caso de Dios. Es decir, si el árbol está plantado, digamos, en esas acequias, es un árbol frondoso que da fruto en todo momento. Entonces es una bendición. El árbol es símbolo también de la providencia, porque da fruto para los hombres, pero también Dios lo provee, digamos, al árbol, digamos, de lo que él necesita, digamos, para nutrirse, pero a su vez da protección. Entonces el árbol, pues da, digamos, es símbolo incluso de la misma vida humana y de la persona. Hoy en día, y esto es importante, hoy en día, digamos, que la psicología profunda, digamos, ha vuelto, digamos, como a redescubrir la profundidad de estos símbolos, incluso la profundidad también de algunos mitos como el mito de Edipo y todas estas cuestiones. Ya la psicología ha vuelto a mirar que es muy importante volver al simbolismo de eso. Y entonces por eso estas imágenes pues son bien importantes, bien importantes, y aquí el símbolo del árbol que representa al justo es precisamente porque está cerca de las acequias, de las fuentes de agua fresca que son Dios. Entonces por eso da fruto en su sazón, su fronda no se agosta, no se marchitarán sus ramos, todo cuanto emprende prospera. Entonces es una bendición. Y entonces el árbol aquí es no solamente signo de vida, sino signo también de bendición en todo momento. En cambio, nosotros podemos ver otro árbol, o mejor dicho, no otro tipo de árbol, sino
sino precisamente el malvado, que son como tamo, como paja, impulsadas por el viento, es decir, algo que no tiene consistencia, que no sirve para nada, que solamente sirve para prender fuego. Entonces, ahí encontramos contrastes, digamos, también entre los tipos, digamos, de árboles. Bueno, podríamos nosotros ver otro, bueno, son como los simbolismos, digamos, que más importantes, pues, digamos, en el Salmo. Y entonces, ahora sí, vamos, sí, ahora sí vamos, digamos, finalmente como a darle el sentido, digamos, al Salmo, porque ya estamos llegando sobre el tiempo. Sí, ya entonces estamos. Entonces, ¿quién es el hombre feliz? Entonces, ¿cuál es el feliz? Es quien no sigue los consejos de los malvados, ni anda mezclado con los pecadores, ni en los grupos de necios toma asiento. Entonces, aquí esta parte, digamos, o esta parte inicial fue algo que tomaron muy, digamos que en serio los fariseos, digamos de eso, de estar separados para no contaminarse, para no contaminarse. Ya nosotros en la parábola pues del hijo pródigo miramos cómo Jesús sí entra, digamos, a compartir con eso, pero no para dejarse, digamos que llenar de la maldad, sino para liberar a estos que están en el pecado. Por eso aquí lo que aconseja al justo, lo que aconseja, digamos, a este hombre sabio es que se recree en la ley de Yahvé, susurrándola día y noche. Es decir, primero, si el hombre no escucha primero la ley de Dios y está lleno de la ley de Dios, pues lógicamente no va a ser capaz de afrontar a los malvados. Es decir, no va a ser capaz de convertir a los malvados, sino que si escucha es a los malvados, a los cínicos, a los pecadores, pues lógicamente se va a convertir como él. Por eso lo que dice el Salmo no está contrario a lo que está a las acciones de Jesús, sino que al contrario, Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Jesús es la palabra de Dios que se cumple en plenitud, que se encarna. Entonces por eso él puede ir a los malvados, sentarse con los malvados para llenarlos de su palabra, de su misericordia y transformarlos. Entonces esa es, digamos que el paralelismo lo que nos está diciendo. No nos está diciendo que nosotros tengamos que digamos, aislarnos, sino no, llenarnos de la ley, llenarnos de la palabra de Dios, meditándola día y noche, y pues de esa manera pues podremos nosotros dar fruto y dar fruto para todos. O sea, podremos nosotros ser como ese árbol plantado en las acequias, un árbol plantado en las acequias, a la orilla del río, en las vegas de nuestros ríos que nosotros tenemos, pues es un árbol que da fruto de manera generosa para todo el mundo. Un árbol no hace discriminación en quien viene a coger el fruto, sino que lo ofrece gratuitamente para todo el que pase por ese lado, para los pájaros, para los buenos, para los malos, para los pobres, para los ricos, para todo el que pase a su lado es generoso. Entonces, por eso eso lo podemos hacer nosotros si hacemos. Luego entonces, todo lo que emprende pues prospera, y luego entonces pues nos viene a presentar la parte negativa de los malvados, pero no será así. Los malvados serán como tamo impulsado por el viento, como paja que lleva el viento o que se quema. No se sostendrán los malvados en el juicio, entonces, porque lógicamente pues serán juzgados por sus obras, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía, se pierde. El camino de los malvados no llega a la salvación. Bueno, pues yo los invito, simplemente fue un abrebocas. Tendremos más tiempo, porque hoy tenemos que dar, digamos, toda una parte, digamos, de introducción para mostrar cómo es la poesía hebrea, pero luego estaremos, digamos, que trabajando pues parte por parte los salmos, y estaremos pues trabajando por lo menos 1 o 2 salmos por cada reunión, de tal manera que podamos hacer digamos que una exégesis un poco más profunda, para ver y enamorarnos pues de los símbolos y del mensaje que nos trae los salmos, y lógicamente también hacer la oración como si fuera también una lección divina.